Muy buenas y bienvenidos a este curso de introducción a MuleSoft. Antes que nada me gustaría presentarme, soy Matías Ledesma, tengo 26 años y soy de Buenos Aires, Argentina. Trabajo con MuleSoft hace ya varios años y actualmente poseo la certificación de nivel 2 de MuleSoft. Y hace poco también dentro de la comunidad oficial de MuleSoft fue elegido dentro del programa de mentores. Eso significa que soy reconocido como un mentor dentro de la comunidad y también actualmente estoy dentro del programa de Top MuleSoft Mentors de 2026. Esto significa que si estás aprendiendo MuleSoft o querés expandir tus conocimientos, puedo ser tu mentor totalmente gratis, no es pago ni nada, es algo totalmente voluntario de mi parte. Puedes encontrarme en LinkedIn, que va a estar en la descripción del video, y también voy a estar rondando por la comunidad de Slack. Y ya que la menciono, también van a poder encontrar un enlace a la comunidad de Slack para poder unirse al mismo. Tienen que completar un formulario y dentro de una semana o dos le va a estar llegando la invitación en sus correos. Dentro de la comunidad van a poder encontrar novedades sobre MuleSoft, van a poder realizar preguntas técnicas o preguntas generales, van a poder hacer networking con otros desarrolladores de MuleSoft y también van a poder buscar mentores. Dentro de la comunidad hay un canal de mentoría. Ahí van a completar un simple formulario y se les va a terminar asignando un mentor con el tiempo. Ustedes eligen la frecuencia con la que quieren tener contacto con ese mentor. Hablando un poco de este curso de MuleSoft, en realidad va a estar dividido en tres grandes partes. En realidad son tres cursos: el curso básico, el curso intermedio y el curso avanzado de MuleSoft. El curso básico de MuleSoft, que es lo que vamos a ver un poco hoy y dentro de los próximos videos, habla un poco sobre la introducción principalmente a MuleSoft, a la plataforma de Anypoint, que es el principal producto de MuleSoft, y también de Mule 4, Mule Runtime y Anypoint Studio, así como un poco también por encima Anypoint Code Builder, que ya lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver desde el diseño base de una API hasta el desarrollo de la misma y aplicaciones básicas en MuleSoft. Si no entiendes los conceptos que estoy hablando, no te preocupes, lo vamos a ver poco a poco en su debido momento. La idea de este curso es que sea básico tanto para el que nunca haya programado hasta para el que venga con algún background técnico. Dentro de este curso básico también vamos a ver específicamente en el desarrollo de las aplicaciones componentes básicos, vamos a ver el lenguaje de programación funcional DataWeb, que es una API, conexiones a una base de datos, manejo de properties, manejo de errores y también finalmente el despliegue de una aplicación, ya sea en la nube o local. Después de eso vamos a avanzar con un curso ya a nivel intermedio, donde vamos a expandir nuestros conocimientos en el desarrollo de aplicaciones, como puede ser el uso de Object Store, uso de colas asincrónicas, procesos ETL, escritura de archivos, y también vamos a avanzar nuestros conocimientos con DataWeb. Realizando el curso básico y el curso intermedio juntos, estos contemplan todos los tópicos que se dan para el examen de certificación de MuleSoft nivel 1. Entonces, una vez completado tanto el curso básico como el curso intermedio, vas a tener todos los conocimientos y herramientas para realizar el examen. También a lo largo del curso se van a estar dando algunos ejercicios prácticos y también en algún momento voy a estar subiendo algunos videos como de práctica para que puedan tener antes de presentarse al examen. Luego de eso vamos a avanzar al último nivel, a un curso mucho más avanzado que tiene bastante más contenido, porque vamos a estar hablando de desarrollo de conectores, desarrollo de políticas, API Manager. Vamos a hablar también de testeos unitarios, de deploys por integración continua y al igual que otras metodologías que se van a ir aplicando dentro de las aplicaciones de Mule, etcétera, etcétera, etcétera. El curso avanzado contempla todos los tópicos que se dan en el examen de certificación de nivel 2, pero es mucho más contenido que el curso básico y el curso intermedio juntos y es mucho más la complejidad. Dentro de la frecuencia de videos de este curso generalmente van a ser uno video por semana o cada 2 semanas. Así que si estás viendo este video y no está el siguiente, que sepa que dentro de una semana o dos va a estar saliendo el próximo, porque esto lleva tiempo realizarlo. Obviamente, si estás viendo este video y ya pasó un mes, fíjate la playlist que seguramente va a estar en la descripción del video, o puedes ir al canal de YouTube que también lo vas a encontrar y ahí vas a estar viendo los siguientes videos que continúan. Y más allá de estos cursos
principales de MuleSoft que, como digo, abarcan la idea, el enfoque de estos cursos, tanto básico, el intermedio y el avanzado, es para que puedas realizar finalmente el examen de certificación de nivel 1 y nivel 2. También va a haber otros cursos relacionados a MuleSoft que son más como complementarios, como puede ser el desarrollo de conectores utilizando Java, que eso implicaría un curso de Java, y el desarrollo de políticas para OmniGateway, que eso también se lo realiza con Rust, entonces también iría un curso aparte de Rust y un curso también de agentes, que es todo lo nuevo que está por venir y que es la actualidad y el futuro, que eso contemplaría networking de agentes, MCP, protocolos HUA, gobernanzas y políticas de agentes. Pero eso también es algo complementario y no es, de momento, no es obligatorio para los exámenes de certificación. Puede que a futuro lo sea, pero de momento no. En caso de que a futuro lo sea, obviamente iré agregándolos al curso principal, ya sea de básico, intermedio o avanzado. Pero de momento no te preocupes por eso. La idea de estos cursos sé que contemplan ya todo lo necesario para dar los exámenes de certificación. Así que vamos a empezar con esta primera parte, que es simplemente una introducción a lo que es MuleSoft. Y vamos a empezar con una pregunta simple. ¿Qué es MuleSoft? MuleSoft es una empresa dedicada a integraciones de aplicaciones empresariales fundada en 2006 y que posteriormente fue adquirida por Salesforce en 2018. Esta permite la integración de sistemas más complejos tanto en su propio entorno en la nube denominado Cloud Hub como en servidores locales, on-premise. Uno de los productos más destacados de MuleSoft es Anypoint Platform, la cual es un iPaaS, Integration Platform as a Service, que brinda varias características importantes para la integración de sistemas complejos empresariales y las herramientas necesarias para el ciclo de vida de una API. Como digo, no te preocupes mucho por los conceptos que puedo mencionar en todo este video. Es una introducción, es para darte un margen en general. Ya lo vamos a tocar poco a poco. Pero como digo, dentro de lo que es el Anypoint Platform nos podemos encontrar con Design Center, que es para el diseño de APIs, de assets o de tipo de datos o esquemas de seguridad pensadas en ser reutilizables. Nos podemos encontrar con el Exchange, que es un repositorio privado de assets. Podemos encontrar APIs de la organización, conectores, MCP, agentes, plantillas, librerías de código de DataWeb, tanto de la organización como los que provee MuleSoft. Nos podemos encontrar con el API Manager, gobernanza de APIs, Runtime Manager, que para el despliegue de aplicaciones, ya sea en la nube o on-premise. También nos vamos a encontrar con un apartado de monitoreo de APIs y de aplicaciones, entre otras muchas más cosas, como incluso automatizaciones, lectura de documentos inteligentes y hoy en día la novedad más grande, los agentes. También MuleSoft ofrece Mule 4, una solución basada en Java para el desarrollo de aplicaciones mediante Anypoint Studio o Anypoint Code Builder. Es una solución low code, de poco código. Por lo tanto, es un trabajo mucho más de lógica antes que de código, ya que de código vamos a utilizar principalmente DataWeb, que es un lenguaje de programación funcional puro. Esto ya voy a entrar más en detalle en el video específico de DataWeb, no te preocupes. El objetivo de MuleSoft prácticamente es facilitar que diferentes sistemas empresariales se comuniquen entre sí, generalmente utilizando lo que se conoce como una red de APIs llamada API-led Connectivity. Varios de los casos de uso más importantes que podemos encontrar dentro de MuleSoft es principalmente la integración de aplicaciones SaaS, Software as a Service, en la nube, conectando aplicaciones y servicios como Salesforce, Workday, SAP con otras aplicaciones empresariales mediante conectores. También hoy en día tenemos la orquestación y gobernanza de agentes, que facilita la conexión y el control de agentes de IA para que actúen de manera coordinada en múltiples aplicaciones empresariales. También nos podemos encontrar con automatización. MuleSoft provee varios productos de automatización, al igual que otras herramientas utilizando inteligencia artificial como IDP, que es para la lectura inteligente de documentos, imágenes o correos. Que ya aviso, en este curso no vamos a tocar automatizaciones porque las automatizaciones ya es otro tipo de incluso de certificación dentro de lo que es MuleSoft Salesforce, así que no va a estar contemplado esos productos, herramientas
capas dentro de todo este curso. Y también por último, lo más básico, la gestión de APIs, desde el diseño de APIs utilizando OpenAPI o RAML hasta la gobernanza de los mismos y también el agregado de políticas de seguridad, creación de contratos, SLA y también la publicación en el portal de APIs. El portal de APIs hay dos. Uno que es más público y otro que es más privado, que se llama Experience Hub, pero este tampoco va a entrar dentro del tópico ya que es tema aparte. Anteriormente había mencionado de que el objetivo de MuleSoft justamente es facilitar que diferentes sistemas empresariales se comuniquen entre sí utilizando una red de APIs, a la que nosotros denominamos comúnmente como API-led Connectivity. API-led Connectivity es una arquitectura basada en microservicios con un diseño de 3 capas conocidas como Experience, Process y System. Si tienes algún background técnico o has programado alguna vez, capaz alguna vez has utilizado una estructura de 3 capas dentro de alguna aplicación. Si has desarrollado con Java, capaz comúnmente las 3 capas conocidas como controladores, servicios y repositorios, o incluso también la capa intermedia, a veces también llamada como objetos de negocio. Es algo muy parecido a eso, pero con APIs. Como pueden ver en la imagen, la capa de Experience es la capa donde estarán las APIs donde se van a conectar los consumidores y externos. Son las aplicaciones que están expuestas. De ahí para abajo, todo es interno dentro del entorno donde se encuentre MuleSoft. Estas APIs de Experience, estas aplicaciones irán a la capa de Process, donde ahí van a haber aplicaciones que contienen la principal lógica de negocio, orquestación y manipulación de datos. Luego, estas aplicaciones de Process irán a la capa de System, que finalmente son APIs que se conectan con los sistemas externos, como pueden ser APIs backend de terceros de la organización, sistemas como Salesforce, una base de datos, SAP, etc. Como pueden ver acá, las API de Experience nos podemos encontrar con una API para aplicaciones de celular, una API para una aplicación web y de ahí para abajo podemos ver que nuestras Process APIs están identificadas más por un objeto de negocio, como puede ser el estado de una orden, clientes, el historial de la orden, etc. Y como ven en la última capa, en la System, van a ver que estas se conectan directamente con un sistema externo. Este es un concepto muy común dentro de MuleSoft y al momento de decidir qué arquitectura, qué estructura van a tener las APIs dentro de nuestra organización utilizando MuleSoft. Pero es cierto y hay que tener mucho en cuenta que esto no siempre quizás es la mejor opción o no siempre va a ser aplicable y depende mucho de las necesidades de la organización, depende de muchos factores. Generalmente se suele empezar con un monolito. Un monolito es simplemente una aplicación. Una aplicación que se encarga de hacer un montón de funcionalidades. Vamos a poner de ejemplo una aplicación web que se encarga de renderizar la imagen, la interfaz web al usuario y que al mismo tiempo está realizando inserciones o lecturas hacia una base de datos. Solo una aplicación se podría considerar una aplicación de monolito porque se encarga de todo. Generalmente cuando empezamos con MuleSoft se suelen realizar varias aplicaciones monolito al inicio. Un consumidor se conecta a esta misma aplicación y la misma aplicación ya se encarga de realizar las peticiones a un servicio externo o una conexión de base de datos. A veces, si la demanda no es tanta de aplicaciones o de lógica o de negocios o de sistemas que hay que conectarse, suele ser la opción más simple. Pero a medida que va creciendo las conexiones a sistemas externos o incluso los diferentes clientes o los objetos de negocio con los que estamos trabajando, ahí se empieza a crear una nueva capa de API. Pasaríamos de ese experience que se encarga de hacer todo al system, a empezar a dividir por distintos sistemas externos. Esto también ayuda a que prácticamente sea reutilizable. Si el día de mañana creas una nueva API, únicamente se tiene que conectar a esta API de System y ya puede utilizar todos sus métodos y herramientas que provee. Muchas organizaciones suelen mantener una sola capa de aplicaciones de monolito que no se conectan entre ellas, pero que cumplen una única función de conectarse con un sistema externo. Y ya hay otras organizaciones que también tienen
tienen dos capas, una que es únicamente expuesta al usuario y que se conectan con una API System que realiza las conexiones y llamado de métodos a una base de datos o APIs externas. Ya después, cuando empieza a crecer la cosa y empieza a haber mucha carga, principalmente a nivel de orquestación, que es necesario que se conecten varios sistemas y hay un objeto de negocio identificado, ahí empieza a hacer un poco de juego la API de Process. Pero este es un concepto bastante importante y es un concepto que al menos en su momento cuando di el examen de certificación hay que tenerlo presente. Y bien, hasta acá este primer video de introducción a MuleSoft. Ya en el próximo video vamos a estar viendo un poco por encima la plataforma de Anypoint, el producto por excelencia de MuleSoft. Y también vamos a ver un poco por encima también Anypoint Studio, Anypoint Code Builder, un poco por encima. Aún no vamos a hacer ninguna instalación ni nada por el estilo, pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero vamos a como explorar un poco qué es lo que nos ofrece. Espero que les haya gustado esta primera parte, al menos de introducción de MuleSoft. No olviden de dejar un follow y activar la campanita si están al tanto de los próximos videos a venir, y que sepan que también me pueden encontrar en LinkedIn, que va a estar en la descripción del video. Me pueden encontrar también en la comunidad de Slack y también en Instagram, que también voy a dejar otro enlace más abajo en la descripción. Y cualquier duda o consulta pueden dejarlo también en la caja de comentarios. Cualquier tópico que les gustaría que veamos a profundidad o cualquier consulta que no haya quedado claro sobre el curso o los temas que se están viendo, también lo pueden dejar ahí. Y recuerden, si también necesitan algún mentor, acá estoy. Así que eso es todo por el momento, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.